Nuestro siguiente invitado, el maestro Roberto Hernández García, tendrá a bien exponer el siguiente tema. Previamente, me permitiré leer una breve semblanza curricular. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene estudios especializados en programas de las universidades de Harvard, Cambridge, Berkeley y Davis. Socio director de la firma de abogados Corporación Mexicana de Asesores en Derecho Sociedad Civil, especializado en contratación pública, derecho de la construcción e infraestructura, así como anticorrupción. Presidente de la Comisión Anticorrupción del International Chamber of Commerce México desde 2006. Vicepresidente de Ética y Anticorrupción de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Ex coordinador del Comité de Anticorrupción de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Ex vicepresidente del Comité de Anticorrupción de la International Bar Association. Abogado asesor de empresas transnacionales y mexicanas en materia de anticorrupción, por lo que se refiere a su implementación en códigos de conducta, entrenamiento anticorrupción, asesoría en temas críticos y procedimientos de investigación. Ha sido asesor de organizaciones no gubernamentales, tales como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Transparencia Mexicana y Camexa, en temas de integridad en proyectos relacionados con integridad y combate a la corrupción. Profesor fundador titular de la Cátedra Integridad Corporativa y Profesional, Derecho Anticorrupción de la Universidad Panamericana. Reconocido a nivel internacional como abogado líder en materia anticorrupción por Latin American Corporate Counsel Association. Testigo social acreditado por la Secretaría de la Función Pública. Ha escrito múltiples artículos y participado en entrevistas en diversos medios en materia de anticorrupción nacional e internacional, incluyendo el Canal Judicial, el Canal del Congreso y Foro TV. Maestro Roberto Hernández García, queda en el uso de la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar aquí en este honorable tribunal. Antes de empezar mi presentación, quisiera dar particularmente las gracias a el director general del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo de este tribunal, al doctor Guillermo Tenorio Cueto, y a su equipo de trabajo, la maestra Lucía Juárez. Muchísimas gracias. Quiero dar el agradecimiento específico a la magistrada Esquivel, al señor magistrado Salgado y al doctor Alejandro Romero Gudiño que me presidieron, y por supuesto a todos ustedes les agradezco el escuchar esta ponencia que la dirijo con todo el respeto a nuestros juzgadores que son tan importantes para el futuro y el presente de nuestro país. Perdón, algo hice mal. Hay un dicho en lo que se refiere a las personas que están en el ámbito anticorrupción y dicen que la corrupción es como el tango. Se necesitan dos para que se pueda llevar a cabo. Y esto que ya está muy dicho, al final de cuentas, se concreta ahora en nuestra legislación en un punto muy concreto, que es la responsabilidad de los particulares cuando se refiere a faltas administrativas graves o a conductas vinculadas con faltas administrativas graves. Muy posiblemente todos y cada uno de ustedes hayan tenido conocimiento de una empresa constructora cuyo nombre omito, que se encuentra en el cono sur del continente americano y que ha causado literalmente una revolución de temas de corrupción, porque fue apoderándose de diferentes contratos. Digo apoderándose porque no fue ganando, no fue licitando y logrando sus adjudicaciones, sino literalmente comprando sus contratos, porque parte de su cultura corporativa era esa.
No era parte de un tema aislado y un sujeto que se le ocurrió hacer algo por su empresa y dar un soborno, o coimear, o dar plato, como se diga en cualquier parte y cualquier jurisdicción. Su cultura corporativa era precisamente obtener los contratos de esta forma. Y por eso es importante que el día de hoy veamos cuál va a ser precisamente la responsabilidad de las personas morales del derecho privado. Estamos ante un nuevo horizonte. Por primera vez en México, como consecuencia del Sistema Nacional Anticorrupción, una norma que está establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas regula en forma clara y expresa la importancia y valor legal de lo que se le llama las políticas de integridad. Muchos se conoce o se le llama compliance. Compliance en inglés, que es cumplimiento, puede ser cumplimiento de cualquier norma, desde una norma laboral, desde una norma administrativa, de seguridad, higiene, pero en términos generales se conoce compliance como estas normas relacionadas con temas anticorrupción. Es muy relevante esto porque las responsabilidades y sanciones que el tribunal en el cual me honro en estar, le puede imponer a las personas morales como consecuencia de conductas vinculadas con faltas administrativas graves. Y por ello que el propósito de esta plática es conversar un poco sobre qué son estas políticas de integridad. Están ahí en la ley ahora, pero ¿qué son? ¿Qué importancia tienen? Y sobre todo quisiera decirles un mensaje que me encantó la presentación de la magistrada en el sentido de coincidir en lo siguiente. A este tribunal y a los tribunales administrativos de nuestro país les va a corresponder literalmente la oportunidad histórica de determinar que este país va a ser mejor. En la medida en la que nuestros tribunales administrativos logren sancionar efectivamente a aquellos que nos perjudican y nos sangran, entonces habrán sido los actores realmente fundamentales de esta revolución. Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante, porque si bien habíamos tenido ya la cultura y evidentemente el régimen legal de las responsabilidades de servidores públicos, y excepcionalmente el tema de los particulares en la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, hoy la tenemos con las personas morales de derecho privado. Las políticas de integridad en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué son? Bueno, haciendo una pequeña remembranza, el 27 de mayo del 2015 se da la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que, entre otras cosas, se modifica la denominación del título cuarto de nuestra Carta Magna, dando un mensaje clarísimo. Ese título es de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Ya el constituyente nos deja claridad en que no solamente son los servidores públicos y como el tango son dos. El 18 de julio del 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de este honorable tribunal, en el que se establecen faltas administrativas, entre otras muchas cosas. Por supuesto, aquí me estoy enfocando a la materia de mi presentación, faltas administrativas graves de personas morales y políticas de integridad corporativa, como primera ocasión. Haciendo una breve referencia, no voy a leer, pero por beneficio de la presentación y de ustedes, pero el artículo 109 de fracción cuarta de la Constitución establece que los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos y en términos generales en contratación pública, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, así como a las personas físicas que actúen en nombre y representación de la persona moral y en beneficio de ella. Y finalmente pasa algo realmente impresionante. Se genera que como consecuencia de estas responsabilidades que se determinarán,
Las consecuencias podrán ser desde la suspensión de actividades, pasando por la disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Fíjense la importancia tan grande y tan grave que se le está imponiendo a ustedes y a todos nuestros tribunales administrativos y la gran responsabilidad de poder combatir precisamente la impunidad. Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 24 y 25, incluye un concepto que es precisamente la materia de esta presentación que me permito dirigir a ustedes. Hay muchos temas que quedan alrededor, les ofrezco una disculpa, y a través del doctor Tenorio, a través del tribunal, posteriormente, si hay alguna cosa, probablemente el tiempo pues yo creo que es muy importante, pero no tanto como para poder dar todos los elementos. El artículo 25, que está ahí referido, dice: en la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta ley se considera una política de integridad aquella que cuente con al menos los siguientes elementos. Y por favor les pido, de forma respetuosa, que cuando leamos esto vean los subrayados, porque al final me voy a referir a ellos porque hay un punto muy importante y relevante en el análisis de estos artículos y estas fracciones. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. 2, un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización. 3, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y de auditoría. 4, sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes. 5, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 6, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación por personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Y 7, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. En forma gráfica he elaborado este pequeño, digamos, como acordeón de lo que son los requisitos que pide este artículo 225, que por cierto, como lo dice precisamente, son los requisitos mínimos. Empezando por la fracción 1, que es la parte, el círculo naranja, que habla de un manual de organización, que es precisamente quiénes conforman la empresa. Porque uno de los temas de integridad que se da a nivel internacional no es un sistema que simplemente se aplique a los medios operativos o a los mandos operativos. No es solamente al área jurídica, no es solamente a la parte administrativa y, por supuesto, no excluye a sus socios, accionistas, gerentes administrativos o como ustedes le quieran llamar, que son la cúpula de esa empresa. La cúpula de esa empresa debe ser la principal promotora de que esta cultura organizacional se dé. Y en ese sentido van bajando otros elementos. El código de conducta. El código de conducta que está en rojo es el corazón de lo que es precisamente la política de integridad. Pero mucho se confunde en el que al tener un código de conducta ya tenemos un tema de política de integridad y no es así. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Pero sin embargo, si no hay alguien que lo rija, un tema de fiscalización, un tema de control, de nada sirven los códigos y de nada sirven las normas cuando no se imponen sanciones y cuando no hay un seguimiento. En el círculo verde ustedes verán el control, vigilancia y auditoría, precisamente. ¿Quién va a revisar estas conductas precisamente del código de conducta? En el sexto, que es el cuarto, que es el azul, habla de los sistemas de denuncia. Si yo identifico en el punto rojo que si hay una violación que me está perjudicando a mí o la empresa, tengo la responsabilidad corporativa de decirle a los superiores y un ente independiente qué es lo que está sucediendo. Y en esa medida tampoco debo de tener miedo a una venganza, lo que llaman retaliación o cualquier efecto que por hacer una denuncia precisamente termine siendo despedido en forma injustificada, entre otras cosas, o siendo desplegado y hecho a un lado de la organización. El siguiente verde precisamente habla del entrenamiento y capacitación, que es fundamental. Si una empresa
no tiene el conocimiento de precisamente su código de conducta, de quién lo va a vigilar, de cómo se va a denunciar, entre otras cosas, pues precisamente no tiene la posibilidad de implementarlo en la práctica. Y este es un tema por sí mismo, el tema del entrenamiento, porque imaginemos, ¿no? Imaginemos que en este caso, como ustedes están transmitiendo a las diversas salas regionales, esto es maravilloso, porque precisamente la capacitación se hace integral. Pero imagínense también proyectos de construcción, lugares aislados donde se pueden encontrar estos elementos de empresas con temas gravísimos a nivel local o municipal. Hay una política de recursos humanos para evitar riesgos, que también lo dice el artículo 226, a quién debo de contratar para no incurrir en problemas. Y es uno de los temas, por ejemplo, que señala las faltas administrativas graves, que no es adecuado o está propiamente violando la ley general de responsabilidades administrativas el contratar servidores públicos que hayan fungido con anterioridad en puestos que le puedan dar una situación de valor a esa empresa. Porque lo que había sucedido es que a los servidores públicos se les imponía esa responsabilidad y entonces ellos no podían contratarse, pero no había la responsabilidad de los particulares de contratarlos con el propósito de aprovechar sus conocimientos y sus relaciones en beneficio de la empresa. Entonces, esto es parte de esa política. Transparencia, publicidad e intereses. Este es un tema que, la verdad, así de escueto como ustedes lo ven, así está en el artículo, mecanismo que asegure en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Y aquí no podemos tener mejor referencia que Guillermo, que es un experto en temas de transparencia, porque mi pregunta es, ¿por qué una persona física de carácter moral, de carácter privado, debe tener absoluta transparencia y publicidad en sus intereses? Habrá que ver cómo se desarrolla, qué podrá decir, qué no podrá decir, qué cosas, al no ser un ente precisamente obligado en los términos de las leyes, debe o no cumplir en términos de esta disposición. Bueno, estos son los mínimos que pide la ley. Hay otros a nivel internacional que ahorita vamos a comentar, como por ejemplo son la relación de terceros, los abogados, los contadores, los gestores, los administradores, todos somos actores de riesgo en este sistema. Los abogados son utilizados para arreglar y solucionar a través de cohecho asuntos. Los contadores son utilizados para poder solucionar asuntos. Los administradores lo son y las empresas contratan a estos profesionistas y a otras empresas para no ser precisamente los responsables directos de esto y utilizar a los terceros bajo el rubro de que es alguien más. Por protección de la empresa y por protección profesional es un tema muy relevante. Otro tema que es fundamental es el de compra de empresas. Contabilidad adecuada. No lo dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero al referirse como mínimos, entonces puede entenderse que una política de integridad completa deberá de incluir todos estos. ¿De dónde vienen todos estos conceptos que nos parecen de alguna forma nueva? Ya hay una experiencia internacional importante. Y yo soy, a pesar de que amo los temas internacionales, soy muy reacio a aceptarlos como que son automáticamente aplicables a nuestra jurisdicción. Son mejores prácticas, son elementos de experiencia, pero no necesariamente en todos los casos lo son. Entonces yo diría hay que verlos con respeto y con consideración. Uno de los elementos son las convenciones internacionales que tenemos en materia de combate a la corrupción. La convención de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual es signatario en México, que establece que existe la prohibición de las personas físicas y morales de incurrir en cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. En otras palabras, si una persona de un país va a otro país y ahí comete cohecho con un servidor público de ese país del cual esa persona no es originario, entonces está violando una norma de la OCDE. No baja directamente la convención, tiene un tema de que se ha, digamos, implementado a partir del artículo 222 bis, se llama cohecho de servidores públicos en el extranjero.
pero esta es uno de sus antecedentes. El otro es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y finalmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la famosa UNCA. Y una influencia muy importante en lo que se refiere a sistemas de integridad viene de normas extranjeras. Ojo que estoy distinguiendo regulaciones internacionales, normas internacionales de leyes extranjeras de aplicación territorial, como por ejemplo la ley americana, la famosa Foreign Corrupt Practices Act, que es una ley que sanciona a las empresas americanas que llegan a diferentes puntos y jurisdicciones para llevar a cabo actos de corrupción. Ejemplos, FIFA, ustedes posiblemente hayan visto el tema de FIFA y todo este escándalo. Había actores de África, de Europa, del Caribe. ¿Cómo pudieron haber sancionado de diferentes formas? A través de esta ley. Porque lo que hace es establecer temas extraterritoriales y lo que se llama una ley de mano larga o de alcance largo. Y los efectos de las políticas de integridad, para su referencia, lo estoy dejando precisamente en ese vínculo, en ese link, para que a quien de ustedes tenga interés de poderlo accesar, vean cuál es el valor que le da la ley americana a las políticas de integridad. Porque una de las situaciones es, en la medida en la que tú tienes una política de integridad de empresa, me doy cuenta de que no es que tú quieras incurrir en actos de corrupción, sino que hay alguien que evidentemente se salió del carril y ahora está haciendo este tipo de actividades, pero no es lo que tú como cultura quieres hacer. Ahora, también lo veremos, no por tener un código de conducta y un sistema, como en el caso de la empresa constructora, que sí tenía su sistema, quiere decir que efectivamente no vaya a cometer actos y que no esté dentro de su cultura corporativa real, no en su código, sino en su conducta real. Otra ley que nos ha influido es la ley británica, lo que llaman el Bribery Act. En este caso es muy interesante porque también sanciona el soborno privado. Es decir, conocemos el cohecho público, el cohecho a un servidor público, federal, local, estatal, municipal, o como dice la OCDE, miembros de la realeza, miembros de la Organización de Naciones Unidas, etcétera, pero no se ha logrado todavía a nivel internacional completo, y este fue uno de los grandes puntos que abrió el UK Bribery Act, es sancionar el cohecho entre empresas privadas. Es decir, yo trabajo en una empresa y le pido a mi cliente que me pague, y entonces mi cliente, que es una empresa privada, literalmente me pide una cantidad, una mordida, y yo se la doy. Eso, hoy en día, nuestro sistema no está sancionado, pero eso es el punto donde vamos a llegar. Y precisamente esta ley, la Bribery Act, sanciona, entre otras cosas, la corrupción a nivel comercial. Y hay otros países, la ley canadiense que también establece este tipo de responsabilidades, la nueva ley francesa que le llama Sapin II, que es exactamente también tiene esta nueva tendencia de sancionar corrupción sector privado. Teníamos también, hasta el 17 de julio del 2017, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y ahora tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no solamente el tema de códigos de integridad, sino la determinación de que existe un alcance extrajurisdiccional. Hay posibilidad a través de esta ley de que una empresa mexicana que acuda a Honduras, a Guatemala, a Perú, a Chile y soborne a uno de los servidores públicos de esos países, sea sancionado bajo nuestras disposiciones legales. Entonces, hay muchas cosas que, por lo menos en lo particular, cuando vimos en la facultad de Derecho, son absolutamente rebasadas, son distintas y son las que están generando una nueva tendencia para el efecto de poder sancionar la corrupción. Independientemente de la legislación, las convenciones y las leyes extranjeras, tenemos lo que llaman las mejores prácticas internacionales. Como ustedes
tuve la oportunidad de ser presentado como presidente de la Comisión Anticorrupción. Perdónenme, por favor, algo hice aquí, evidentemente. Gracias que me ha ayudado. No sé quién fue, pero gracias. Represento a la Cámara de Comercio Internacional en México en su materia anticorrupción. Y llevamos 10 años trabajando en México incesantemente. Cuando empezamos trabajando en esto, literalmente nadie quería recibir una plática de anticorrupción. Teníamos el código de conducta, creamos la cláusula anticorrupción en México y fuimos abriendo brecha. Este es un gran logro lo que tenemos, el Sistema Nacional Anticorrupción, con sus problemas, con sus defectos, con sus pormenores, pero tenemos una gran oportunidad. Y para las empresas mexicanas también es una gran oportunidad, porque solamente las que tenían relación con empresas de carácter extranjero decían, bueno, pues porque como tengo que aliarme con una empresa petrolera en Houston, entonces me voy a meter a la FCPA, pero no me importa porque aquí no aplique. Fíjense qué triste, qué terrible. Entonces, hoy en día tenemos esa oportunidad como empresas mexicanas. ¿Cuáles son estas reglas que en ICC se han elaborado por 70 años? Son estas. Hay reglas, lo que le llaman las reglas anticorrupción, que son desde evitar el cohecho, que las empresas cubran y registren adecuadamente todos sus gastos en sus registros contables, porque hay casos realmente hasta de risa de cohecho en Argentina por empresas americanas que registraban los cohechos como chocolates. Entonces, cuando los contables se dieron cuenta de que eran 2 millones de chocolates, dijeron, no, pues creemos que hay algo raro aquí. Finalmente, ese es uno de los grandes retos, hacer registros contables adecuados. Auditoría de terceros. Las empresas de gestoría, las empresas de administración, los despachos de abogados, los despachos de contadores. Tenemos un gran reto, aquellos que queremos manejarnos en forma adecuada y competir con aquellos que ofrecen su tráfico de influencias. Es un nivel de manejo adecuado. Tema de regalos y hospitalidad. Es muy común que las empresas farmacéuticas, de tecnología de información, constructoras, inviten a sus clientes a Las Vegas, a Orlando, a París para hacer exposiciones. ¿Y dónde está el tema comercial, además de ir a ver a Disney World y a ver el show de Justin Bieber, ¿no? ¿Hay algo más? Y ahí es donde hay regulaciones específicas. ¿Qué es lo que te pago? Te pago la entrada, si es que te voy a obsequiar algo, te puedo pagar la entrada a mi convención de la cual soy patrocinador. No te voy a pagar el viaje, no te voy a pagar el hotel, no te voy a pagar la comida, ni la cena extravagante, ni voy a pagar a tu familia. Esas son las reglas que se han llegado a evolucionar y son parte de las reglas de ICC. Hay todo un sistema de whistleblowing, lo que son la denuncia. Hay todo un tema que se llama RESIST, que fue hecho con el Foro Económico Mundial, con Transparencia Internacional, para dejar claro a las empresas qué pueden hacer y qué no pueden hacer bajo casos específicos y entrenar a nuestros miembros y nuestros empleados. Porque créanme que yo he notado algo muy interesante y lamentable. Muchas personas, por ejemplo, del sector de construcción, no saben que lo que están haciendo lo están haciendo mal, porque piensan que al permitir que dejar un camión estacionarse y darle al señor policía una cantidad para que los permita estacionarse es lo que siempre ha sucedido, porque piensan que dar el autorización para el permiso y dar una cantidad y contratar al gestor y pagarle 20 o 30 o 40% es lo que siempre ha sucedido. Y no hay una reflexión, como tenemos los abogados, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, qué dramático que un sujeto que está trabajando bien, que quiere a su empresa, que está haciendo lo que puede, no se dé cuenta de que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Entonces, por eso los temas de entrenamiento son muy importantes. Y en agentes intermediarios y otros terceros es lo mismo, en el sentido de que son normas complementarias. Y aquí, precisamente en este link, también les estoy dejando, doctor Tenorio, el tema de los lineamientos que se pueden dar. Tenemos otra norma importante.
posiblemente, bueno, todos hemos escuchado el tema del ISO, de las reglas, de las normas ISO. Ahora hay una norma ISO en materia de anticorrupción. Una norma que acaba de entrar en vigor y entonces se le certificará a las empresas para que puedan tener este sistema, ya sea en complemento de sus sistemas de calidad o un sistema independiente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que debo de implementar si es que tengo una empresa? Ahí va la parte interesante y ahí va el gran reto que tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Los retos son los siguientes y posiblemente, evidentemente no son los únicos, pero quisiera ponérselos a su consideración no como tema de crítica de las disposiciones, sino como retos. Creo que lo tenemos bien y vamos a encontrar cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles. Hay un punto específico que es que el artículo 25 establece que para la imposición de las sanciones por faltas de particulares se deberán considerar los siguientes elementos, perdónenme. Y entonces habla del grado de participación del o los sujetos de las faltas de los particulares, la reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en la ley, la capacidad económica del infractor, el daño o peligro que se haya dado, el monto del beneficio, lucro o el daño o perjuicio derivado de la infracción. Este es el artículo específico que se utilizará por los resolutores para sancionar. Sin embargo, el artículo 25 habla de que para los efectos de determinar la responsabilidad se tomará en cuenta las políticas de integridad. Entonces, la pregunta es, ¿hay un complemento en los dos artículos? ¿Hay una ausencia en el artículo 82? ¿Cómo se va a poder llevar a cabo la evaluación si son estos puntos, 5 puntos del artículo 82, los que deberán de utilizarse por el juzgador? Y el artículo 25 no está referido. Posiblemente sea algo muy sencillo. Evidentemente, creo que es relevante para los efectos de los que estén en la parte privada y los que estén en la parte de los juzgadores. Otra, que es importante. El artículo 25, y como les comenté, tiene una serie importantísima y ha sido materia de muchas discusiones, de muchos adjetivos. Habla de un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. ¿Quién determina qué es claro y completo? Un código de conducta debidamente publicado y socializado. ¿Qué es debidamente? ¿Qué es adecuado y eficaz? ¿Qué es periódico? ¿Qué es lo tendiente al riesgo? ¿Qué es en todo momento? Todos estos puntos no son menores, porque no es el mismo tipo de riesgo que tiene una empresa farmacéutica, la que tiene una empresa petrolera, la que tiene una empresa constructora, la que tiene una empresa que vende bienes de consumo. Y por lo tanto, ninguna empresa tiene el mismo perfil y por lo tanto ninguna tiene la misma ni tendrá el mismo código de conducta. Y si vemos que tiene el mismo código de conducta que los demás es porque algo está fallando ahí. Porque todos tenemos diferentes normas en nuestros hogares, todos dormimos a diferentes horas, todos cenamos a diferentes horas, hay diferentes costumbres y habrá similares entre nuestras familias, pero nadie puede decir que vive exactamente igual que otra persona, a menos de que vive en una comunidad establecida. Entonces, los adjetivos que contiene el artículo 25 tienen un doble efecto claramente. Una es modular los temas a la realidad y precisamente tratar de que se adecúen a la naturaleza del giro de la empresa. Pero también tiene un tema de inseguridad jurídica y también tiene una situación en la que será difícil poderlo determinar. Entonces, por lo tanto, habrá que cuestionarse si los términos claro y completo, debidamente, adecuado, tendiente, se aplicarán caso por caso, existirán parámetros comunes. Ahora, el tema es el siguiente: las políticas de integridad no son solo documentos, no son letra muerta, son conductas vivas de la empresa, son acciones diarias. Cuando un sujeto, una empresa va a una oficina de gobierno y todos los días tiene un
trámite y todos los días tiene que ver un servidor público, todos los días tiene que resolver su tema y tiene momentos en los que hay que sacar los trámites un momento más rápido que otros o obtener otro tipo de resultados, puede llegar a ser que no logre cumplir con su código de conducta. Entonces, debe de ser realmente la cultura de la empresa. Y aquí viene lo que me parece que es una carga tremenda para los tribunales administrativos, que son, si tienen dentro de sus atribuciones, tendrán el determinar las responsabilidades y evaluar los sistemas de integridad. No bastará con ver que esas empresas tengan un código de conducta. No bastará con tener lleguen a un escritorio como la contabilidad y pidan el libro y chequen si está bien. Vamos a tener que ver cuál es realmente la cultura corporativa de esa empresa, su cultura, si lo hacen día a día o no. Y aquí, en forma osada mía, y lo digo con toda sinceridad, dije, bueno, ¿cuál será la carga que tendrá el tribunal para poderse llegar a estos elementos? Y encontré el artículo 39 de Ley Orgánica, que dice que se podrá solicitar debida integración del expediente para un mejor conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material y ordenar la práctica de cualquier diligencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la práctica de esa diligencia para saber si esa empresa realmente no es como la empresa constructora que tiene esa cultura de ganar las cosas con cohecho, o si es un sujeto aislado que por tema de ambición o una situación determinada incurre en temas de integridad? ¿Qué valor le dará el tribunal? ¿Qué valor le darán los tribunales administrativos? ¿En qué medida podrá medir el valor de cada uno de los requisitos que se le dan? ¿En qué medida podrá aumentar o reducir la responsabilidad? Y otra cosa, ¿deberá limitarse a temas de cohecho o también deberán de ampliarse a las conductas que establece, las conductas administrativas graves, a las conductas vinculadas con faltas administrativas graves que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas? Yo, primero, creo que estas son preguntas. Yo tengo preguntas. No tengo la respuesta, pero creo que la respuesta vamos a recibirlas de ustedes. Y es un reto enorme que ante la responsabilidad esto se deberá llevar a cabo. Otros factores que puedan ser materia de análisis para diferentes casos. ¿Hace cuánto la empresa implementó esta política? ¿Hace cuánto la tiene? La tiene hace 2 meses y ya sabe que iba a empezar un asunto de una denuncia y entonces se dijo, señores, háganme un código de conducta y en una semana lo hizo y lo implementó y lo difundió. ¿Eso es un código de conducta? O una empresa que no había estado consciente y entonces apenas lo implementó y lo terminó de implementar y resulta que empieza con un problema de faltas administrativas graves. ¿Qué valor se le va a dar? ¿Qué relación se le dará con otros códigos de conducta? ¿Qué es lo que pasa en la ley americana? Ustedes lo habrán podido observar yo en el periódico. Se ha determinado la multa del caso de esta empresa constructora, me parece que $92 millones. Se hizo una reducción de $300 millones a $92 millones, pero no hubo una determinación de culpabilidad ni hubo una resolución de un tribunal. ¿Cómo afecta eso a nivel general en nuestros casos cuando hablamos del mismo grupo corporativo? Las sanciones y acuerdos en otros países por parte de grupos empresariales, eso es fundamental. Hay historias de accionistas y de vidas pasadas, es decir, aquellas empresas y personas morales que se constituyen por sujetos, personas físicas que son defraudadores profesionales permanentes. Proyectos en curso, en contratistas y proveedores. Y por supuesto, no podemos dejar de ver que si hay el tema de la disolución y la liquidación, hay efectos laborales, sociales, económicos de las sanciones que pueden llegar a ser muy graves. Entonces, hay muchos elementos que considerar, hay muchos temas que observar. Algunas consideraciones finales son las siguientes, y con esto concluyo. La integridad corporativa es una herramienta usada a nivel internacional que se ha incorporado a nuestra legislación, afortunadamente. No hay un solo sistema de integridad.
Las diferentes empresas tienen diferentes sistemas de integridad basados en su origen, en su localización, en su giro, en sus necesidades, en sus riesgos. Y por lo tanto, cada empresa tendrá su propia necesidad. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla como un elemento importante para determinar la responsabilidad precisamente la existencia de estas políticas y a respetuosa consideración de la voz, existen situaciones que en la práctica se deberán enfrentar y solventar para su aplicación efectiva por las autoridades resolutoras. Este es mi correo electrónico. Si a través del doctor Tenorio tienen alguna consideración, algún tema que quisieran que profundicemos, quedo a sus absolutos órdenes y muchísimas gracias por su atención.